Tal vez la frase que dice, hasta que la muerte nos separe, pase de la ficción a la realidad. Una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier cosa por el hombre que ama. Si dejarse en ridículo o perder su dignidad no importa para ella, es capaz de todo. Hoy veremos la historia de una mujer que se llamaba Dora Mayer, contra un amor no correspondido, que era el señor Pedro Zulem. Dora Mayer fue un caso muy... Desde que el primer día que yo llegué a Historia de la Muerte, se habló del caso de Dora Mayer. Creo que lo más difícil de Dora Mayer fue encontrar su tumba. Ella está enterrada en el cementerio británico, en el nuevo cementerio británico, en el antiguo cementerio británico, que está a la espalda de la comisaría de Bellavista. Fue un caso que nos llenó de ternura porque ella estaba perdidamente enamorada de él. Inclusive le dedicaba cartas a él a través de los medios de ese entonces, y él pues no quería nada con ella, pues, ¿no? Prácticamente era una obsesión de ella. Me acuerdo mucho que la grabación de esa historia la hicimos en el Callao, en la zona de Castilla. Dora aparecía en algunos reportes del periódico de la época. Estamos hablando que Dora Mayer era como que la primera mujer periodista de esa época. Destacada. Claro, destacada además porque ella vino a tomar la posta del papá. El papá era un extranjero que llegó al Callao y que empezó a hacer notas aduaneras en primer lugar, y cuando el papá fallece, ella toma el puesto del papá. Entonces digamos que se convierte como que en la primera mujer periodista de esa época, ¿no? Dora Mayer Zulem, reconocida periodista de los años 1916 en el Perú. Ella se juntó con el señor Pedro Zulem Aybar y crearon la asociación El Deber Proindígena. A su vez crearon un periódico que salía mensualmente. En este periódico daban a conocer los deberes y la revaloración que necesitaba el indio en ese entonces. Entonces, con toda esta situación, ¿cuándo Dora confundió el amor con el trabajo? Es así cuando Dora se dio cuenta, no se sabe cuándo ni cómo, pero se dio cuenta que estaba enamorada de Zulem. Digamos que Dora me pareció interesante porque además estaba íntimamente ligada, a pesar de ser extranjera, con el tema indigenista, ¿no? Entonces digamos que me llamaba mucho la atención. Y como tú ibas leyendo, y al hacer repasos de periódicos, lees periódicos enormes, son una sábana, encontramos una historia, otra historia, y empecé a investigar, o sea, empecé como que a tomar nota, y después le dije a Ramón, oye, es una buena historia, porque es una historia de amor, además, que digo, no, pero ¿cómo, no? O sea, porque es una historia muy frustrada. Le digo, ella se enamora de que era su colega, su amigo, porque en realidad nunca fueron nada. Se enamora de él, pero se enamora mal, perdidamente, pierde los papeles, pierde todo. Entonces tú vas leyendo todas las cosas que ella publica y tú dices, la cosa está loca. Y yo le digo, juega. Entonces cuando ya ellos van a ver la historia, o sea, cuando ya vas a ver la lápida, es Dora Mayer Zulem. ¿Sí, nunca se casó? Nunca se casó, pero así está, su lápida dice Dora Mayer. Entonces ya tenías la historia para contar dentro de la línea que te planteaba el programa, ¿no? Historias que te llevan a saber el por qué está escrito de esa forma la lápida. La prensa de este entonces tenía el foco en esta pareja de socios, pero a Dora no le importaba que los demás se enteren de su situación. Ella plasmaba sus sentimientos mediante cartas abiertas que eran publicadas en los diarios de El Comercio, donde ella trabajaba, y al mismo tiempo en el diario de El Deber Proindígena. Pero siendo esta una historia tan antigua, ¿cómo se pudieron recopilar los datos para conocer esta historia más a fondo? Usamos fuentes, los periódicos de aquella época que están conservados actualmente, como te dije, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional, y también en la Biblioteca del Instituto Ribahuerta. Los nexos que hasta ahora quedan de ella, porque ella no tuvo hijos, pero hubo mucha gente que la conoció, mucha gente que vive en el Callao. Entonces logramos contactarnos con algunos de ellos, algunos no quisimos salir, otros sí, pero fueron nutriendo la historia. ¿Por qué? O sea, nosotros teníamos la historia principal, pero siempre buscamos un descendiente. En este caso ella no tuvo hijos, pero sí tuvo amigos. Buscamos a los amigos, buscamos a la persona que la conocieron, y nos ayudaba para seguir nutriendo el guión, para que finalmente sea un guión rico y que la gente lo pueda disfrutar más. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una historia así es saber de dónde vienen, tratar de buscar los registros más antiguos de la llegada de su familia, de la familia de ella y después de la familia de él.
Entonces, para eso no te quedaba otra más que ir a los archivos, buscar. En el caso de Zulen, ibas al archivo de la San Marcos, porque la San Marcos tiene mucha historia acerca de él. Ibas al archivo, en el caso de Dora, al archivo del comercio propiamente, porque en el comercio tú registras las cosas que te cuentan un poco la historia. Ella trabajó ahí. Claro, también, ella trabajó en el comercio en realidad. Entonces, digamos que puedes ir atando cabos, ¿no? Vas apuntando una cosa, vas apuntando otra. En el caso de Dora fue bastante difícil poder avanzar un poco más porque Dora no tiene familiares, Dora muere sola. La familia de Dora desaparece con ella porque el papá se casa con la prima que es la hermana de su mamá. Y se vienen acá al Perú, entonces la adoptan prácticamente a Dora. Dora no tiene hijos, entonces no tuvo hermanos, el papá muere, la mamá muere, la mamá muere y ella se queda sola viviendo en el Callao. Entonces, digamos que la historia de ella pierde ahí, hasta el momento en que se queda sola. No, o sea, era como que... Y había gente que también la seguía en la revista que ellos tenían, entonces... Sí, fue buena. Es más, tú cuando haces la investigación logras encontrar los artículos de ellos, artículos en los que participa ella, artículos que van trabajando año tras año, y es eso lo que te sirve de sustento para poder darle una idea al espectador del nivel del que estábamos hablando, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a admiración que sentía ella por él y en cierta forma él por ella, ¿no? Pero como todo trabajo, siempre se tiene dificultades al momento de conseguir una información, y más aún cuando estamos hablando de una historia que sucedió hace ya 100 años. Las dificultades se presentaron porque ¿quién tiene realmente una autoridad en este momento para hablar de este tema? O sea, yo lo puedo contar, bueno, yo lo he vivido, pero necesitamos buscar historiadores, periodistas antiguos, uno de ellos era Luis Johanovich. A veces ellos no están muy contentos con salir en prensa porque creen que nosotros estamos como que tiñendo de rojo el trabajo, como que somos sensacionalismo. En ese entonces el Canal 2 no era bien visto, pensaban de que todo eso era en fin al morro y ese tipo de cosas, pero finalmente se lograron conversar con bastantes historiadores. Teníamos un historiador de base que es Juan Luis Orrego, que creo que el historiador todavía a la vuelta de la esquina y que tuvo un programa como Melanie Urbina también en Canal 7, que es el primer doctor en historia que hay en el Perú, y él fue mucha gran ayuda para conectarnos con diferentes historiadores que puedan hablar con base y con autoridad del tema, porque cualquiera no te puede hablar de una cosa tan importante. Dora ya había hecho público los sentimientos que tenía hacia Pedro Zulen en 1915. Es ahí cuando Pedro Zulen le envía una carta, pero una carta en privado. Esta carta no se llega a publicar. Fue enviada esta carta el 13 de junio de 1915. Uno de los fragmentos de esta carta decía: «Usted no puede ser para mí más que una amiga, una aliada en las campañas por la libertad y la justicia. Creo que usted no tratará de hacer imposible esa amistad, esa alianza con nuevas insistencias». Pero Dora no acepta el rechazo de su compañero, entonces toma la decisión de contarle al país entero de la situación que vivía con el señor Pedro Zulen, en una carta abierta publicado en El Comercio el 10 de marzo de 1916. Es ahí cuando Pedro Zulen decide apartarse de la Asociación Proindígena. Dora no acepta el rechazo de Pedro y toma otras medidas. Esta vez le escribe a la madre de Pedro, a la señora Petronila Aymar de Zulen: «Agotado todos los medios de mi parte para unirme a él, o sea, a Pedro, y tampoco encontrando usted ni su familia la menor voluntad para proporcionarme el alivio que con la mayor buena voluntad les he implorado, me vuelvo ahora al Callao, a mi casa, dejando en sus manos un recado para su dicho hijo, don Pedro Salvino Zulen, al efecto siguiente, que vaya en busca mía esta noche a quedarse conmigo, como es mi deseo». Al publicarse esta carta, Pedro reacciona de una mala manera. Es ahí cuando le escribe de vuelta a Dora en una carta el 15 de marzo de 1916. Con la publicidad de su carta, usted ha dado un puntapié a la obra proindígena y ha hecho nacer en el público dudas sobre la realidad de mi conducta moral, y todo por la absurda y monstruosa suposición de que yo estoy enamorado de una vieja que por poco no es mi abuela. Es decir, que usted seguirá enterrándose a sí misma y dañando pública y gratuitamente a quien dice querer. Dame paciencia, Dios. Pedro Zulen. Escribió las notas, la carta abierta, para que todo el mundo supiera que ella era la esposa de Zulen, la carta en la que le decía que
era un buen amigo, que estaba muy decepcionada de él. O sea, todo lo que sería ahora escribir por Facebook abiertamente para que todo el mundo te lea, todo eso lo hacía ella a través de su revista. Cuando yo vi al aire la historia, me emocioné a las lágrimas. Y ver el producto ya realizado, el verlo al aire, ver las imágenes que te costaron, realmente para mí personalmente fue algo muy emocionante. Yo me puse emocionado con las lágrimas. Fue lo más lindo, nunca antes había sentido, o sea, un producto verlo al aire en un canal como Hora Latina, al que yo aprecio mucho porque fue el que me abrió las puertas a este mundo. Y nada, pues es muy bonito y yo sé que cualquiera lo puede lograr. Pude materializar a Dora, porque en realidad es como un libro, tú te la alucinas, pues, ¿no? Y ya recién cuando la ves personificada es como que, man, sí era. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú entregas, una cosa es la historia cruda que tú entregas a la producción y otra muy distinta es la que tú vas a ver en pantalla. Una súper experiencia, sentí que hacía algo importantísimo en temas de investigación que no se había hecho antes en el Perú. Para mí Dora Mayer era una persona que estaba fuera de su época. Dora pensaba que la mujer debería hacer más que simplemente sentarse en la casa y cocinar. Era como te digo, si no es la primera mujer periodista en el Perú, muy inteligente, muy empeñosa, muy luchadora de sus ideales. Pero como toda mujer y al final cuando se enamora pierde la cabeza, pues no, como todas, creo yo, ¿no? O sea, ¿quién tira la primera piedra que no le ha pasado? Que te enamoras y pierdes el horizonte. El problema es que ella nunca lo recuperó, se enamoró y encima, claro, perdidamente, y encima murió la persona a la que ella amaba, perdió los papeles por completo ahora, nunca volvió a ser la misma y murió, pucha, sí, pues no, prendida de su amor hasta el final. Tú puedes encontrar su lápida en el cementerio británico del Callao y dice Dora Mayer de Zulia, así de simple, hasta el final. Gracias a este documental pudimos conocer otra faceta de Dora, no la Dora amorosa que todos recuerdan, sino en su faceta periodística. Llegamos a la conclusión de que ella, mediante sus cartas abiertas, cubrió su nota. Gracias a ella podemos conocer lo que ahora conocemos. También llegamos a la pregunta y al interrogante de por qué el señor Pedro Zulen no quiso tener nada con ella. ¿Habrá sido por ética, ya que en esa época se dice que periodistas con periodistas o gente que trabaja en el mismo entorno no podían tener nada? ¿O porque de verdad habrá sido que no amó a esta mujer, que dio todo por este amor no correspondido?